Bien, damos gracias al Señor. Un miércoles más estamos en el libro La tormenta que se avecina de Albert Moller. Ya hemos avanzado bastante, sobrepasamos la mitad del libro y quedan pocos capítulos. Hoy día vamos a ver el capítulo 7, que tiene por nombre La tormenta generacional que se avecina. Un tema que pienso que nos va a tocar a todos y cada uno de nosotros de distintas formas. Así que vamos con la ayuda del Señor a exponer este capítulo y también le pedimos al Señor nos pueda dar la sabiduría, la inteligencia para poder ir aplicándolo a nuestras propias realidades. Los cambios que la secularización está produciendo no solo nos afectan a nosotros en tiempo presente, sino que también van a afectar a las futuras generaciones. Eso es una realidad. La juventud es el blanco de todo este movimiento, de toda esta cosmovisión, y la juventud que pertenece a las iglesias evangélicas, en un amplio concepto, no están fuera de este propósito de secularización, no son la excepción. Por lo tanto, de ahí la importancia de este capítulo en particular. Una pregunta que nos hacemos siempre eh, en determinados momentos es cómo llegamos hasta aquí, ¿cierto? Y para responder esa pregunta de cómo llegamos hasta aquí, esto se explica precisamente por el auge del deísmo terapéutico moralista, ¿sí? En un estudio hecho hace unos 15 años por investigadores de la Universidad de Carolina del Norte, se examinó, como dice el texto, las creencias de los adolescentes en primera instancia. Y se descubrió que si bien tenían una especie de fe, tenía ciertas particularidades esta especie de fe. Y se le llamó, ellos, los investigadores, le llamaron deísmo terapéutico moralista. En adelante, para no decir cada vez deísmo, o más bien para no escribir deísmo terapéutico moralista, vamos a dejarlo como DTM, ¿ok? Es interesante, y espero que lo puedan notar en el transcurso de la exposición, que a lo mejor para muchos de nosotros es primera vez que oímos algo como esto, deísmo terapéutico moralista. Sin embargo, en la descripción y en el desarrollo de lo que vamos a estar exponiendo hoy, nos vamos a dar cuenta que muchas de las características que vamos a estar mencionando en realidad no es nada nuevo, no nos vamos a encontrar como con algo sorpresivo, lamentablemente, sino que esta realidad, ¿cierto?, que data de hace bastantes años ya en Estados Unidos, cuando se inició este estudio, también es una realidad bastante cercana a nuestro contexto, ¿ok? Entonces, ¿qué es esto del deísmo terapéutico moralista? ¿Cómo lo definieron estos investigadores? Bueno, ellos dicen, existe un Dios que creó y ordenó el mundo y vela por la humanidad en la tierra, ¿sí? O sea, está en el fondo preocupado o ocupado Dios, ese Dios que ellos creen, por la vida humana. Ese Dios quiere que las personas sean buenas, agradables, justas, y que vivan en armonía, ¿cierto? Como enseña la Biblia, y la mayoría de las religiones coinciden en eso. ¿El objetivo de la vida cuál es? Según este deísmo terapéutico moralista, el objetivo de la vida es ser feliz. Y Dios no debe intervenir en ese propósito de felicidad, de no mediar un conflicto, de no mediar un problema que requiramos de Dios. En realidad no es necesario que Dios intervenga. Finalmente, ellos dicen, las personas buenas irán al cielo al morir. Eh, y como sabemos nosotros desde la cosmovisión bíblica, ¿no? La Biblia nos enseña que no hay ninguno bueno. Básicamente, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. De allí la necesidad de tener un intermediario, un sustituto, que pudiese vivir la vida justa que nosotros no podemos vivir. Y como el primer grupo de estudio fueron precisamente este nicho de los adolescentes, vamos a ver algunas características. Y aquí es donde yo creo, ya lo he mencionado, creo que no es tan distante a lo que nosotros vemos hoy, pero vamos a ir viendo cómo también en nuestra propia realidad vemos algunas cosas muy similares. Características entonces de los adolescentes.
ellos, frente a preguntas cruciales de su fe y creencias, no sabían o no respondían, o una respuesta, digamos, en un vocabulario gringo era lo que sea, lo que sea. Una reacción muy similar, yo me acordaba, no sé si aún los jóvenes o los adolescentes usan, pero al menos en mi tiempo era muy, de hecho lo puso muy de moda un tenista chileno que fue número 1 en el ATP, que era el Chino Ríos, no sé si se acuerdan, él decía, el no estoy ni ahí. Y después prácticamente muchos de nosotros, me incluyo, acuñamos eso. Hoy día los jóvenes o los adolescentes también dicen, no me importa, no me interesa, no estoy ni ahí, como frente a cosas que en realidad son bastante importantes. Este grupo padecen de una preocupante falta de articulación de su fe. No sé si siempre se entiende cuando yo digo articulación de fe. En el fondo, lo que quiere decir es que es capaz de describir de manera lógica y ordenada los componentes básicos de la fe que cree. ¿Sí? Hoy día nosotros vemos muchas personas que son nominalmente evangélicas, sin embargo, si nosotros les preguntamos qué es el evangelio, van a dar muchas respuestas, y entre esas muchas respuestas, lamentablemente hay que decirlo, no va a estar el componente de qué es, qué es el evangelio, bien digo, en su esencia. Bueno, estos adolescentes hace 15 años nos muestran esta realidad, ¿no? De no saber articular la fe, como yo decía antes. Y en el contexto latinoamericano, en el contexto chileno, donde no se enfatiza necesariamente el estudio bíblico, tenemos que decir que esta falta de articulación de fe no es solo propia de adolescentes, de jóvenes, sino también de adultos, ¿cierto? Y no sabemos responder o muchas veces no se sabe responder lo que yo decía antes, que es el Evangelio, que es una doctrina, por ejemplo, como la justificación por fe. Y eso, bueno, es preocupante y debemos ciertamente nosotros estar dispuestos a cambiar en ese sentido, si es que aún estamos dentro de esta falta de articulación de fe, aplicando un poquito lo que dice el libro, ¿no? Lo segundo que yo puse acá en la presentación es que estos adolescentes tienen un desconocimiento selectivo. O sea, el desconocimiento, la falta de articular la fe, no es por una cuestión cognitiva, no es por una cuestión de capacidad intelectual. Es más bien porque simplemente no les interesa. Porque cuando se habla de temas que a ellos sí les importan, la verdad es que saben. ¿Cuáles son los temas de los adolescentes en esos años y hoy también? Bueno, ellos saben de la vida de los músicos, de las estrellas de televisión, o lo que haga falta para entrar a la universidad, también manejan ese conocimiento. Pero, por ejemplo, cuando se les pregunta quién fue Jesús o quién fue Moisés, son temas que les parecen extraños. Yo lo que he visto en adolescentes en general, por ejemplo, hay cosas del fútbol que yo no entiendo. No entiendo qué número juega en qué área o cuál, no tengo idea. O incluso los nombres de los jugadores tampoco lo sé. Volante, contención, no tengo idea. Sé que el arquero juega y los otros están para adelante. Lo único que sé del fútbol. Pero veo, por ejemplo, jóvenes, muy niños, de 12, 14, que manejan todos esos conceptos, pero sin problema. Y ahí se ve esto, ¿no? Que, claro, hay un desconocimiento de cosas de la fe, pero en todo lo que a ellos les importa, están dispuestos a invertir tiempo para conocer. Por eso yo puse que era un desconocimiento selectivo. Lo tercero Pastor, es que, disculpe que lo interrumpa. Es que yo quería añadirle un poco a ese tema porque mi hijo, espera un poquito, Venecia. ya, Después al final te doy, porque si no ujú, se me va a interrumpir la clase ya. ya, Al final te doy la ya, chance pues, para que me hagas lo que tú quieras decir, ya, ¿ya? Seguimos entonces. Muchos de ellos por primera vez hablaban, o sea, en el momento en que se está haciendo esta entrevista, ¿cierto? Muchos de ellos por primera vez hablaban de una cuestión teológica con un adulto. Y la pregunta que surge frente a eso, ¿qué pasaba con las iglesias? Que no, digamos, eh, no se trazaba el tema del estudio teológico. ¿Qué pasaba con los padres de esos niños que siendo cristianos tampoco le hablaban de asuntos teológicos? Y obviamente, queridos hermanos, cuando esa falta de influencia existe,
va a ser suplida por otro lado. ¿Okay? Y en ese sentido, la cosmovisión secularista está complementando todo lo que estos adolescentes no recibieron en sus casas o incluso en el contexto de sus propias iglesias. Otro punto más es que, tal como dijimos antes, la religión es básicamente ser una persona amable, y esto de ser una persona amable puede competir fácilmente con una teología consistente y firme, con convicciones firmes teológicas, ¿cierto? Todo lo que entendemos como característica de nuestra religión cristiana, evangélica, como por ejemplo el arrepentimiento del pecado, vivir para los propósitos de Dios en una obediencia voluntaria y permanente, son absolutamente ajenos para quienes son practicantes, ¿cierto?, de este deísmo, de esta especie de deísmo, ¿no?, que especialmente se centra en que se deben sentir bien, deben estar felices, deben estar seguros, deben estar en paz. El asunto es básicamente alcanzar un bienestar subjetivo, resolver los problemas y llevarse bien con los demás. Obviamente todas estas ideas no son ajenas y las podemos ver también como características de los adolescentes con los cuales nosotros compartimos. La verdadera religión, no sé si usted ha visto esto por ahí, yo lo he visto muchas veces, como meme o como imagen. La verdadera religión es ser una buena persona. Eso lo he visto cientos de veces. Y bueno, eso es un poco agrupa lo que enseña este deísmo terapéutico moralista, ¿no? El texto dice literalmente, y quiero que lo lean conmigo, en resumen, Dios es algo así como una combinación de mayordomo divino y terapeuta cósmico. Siempre está de servicio para nosotros. Se ocupa de cualquier problema que surja, brinda ayuda profesional a su pueblo para que se sienta mejor consigo mismo y no interviene de una forma demasiado personal en el proceso. Esto no es una creencia organizada. ¿A qué me refiero? O sea, no tienen, por ejemplo, un lugar donde se reúnan o un culto organizado o nada de eso. Sin embargo, cuenta con millones de seguidores, sobre todo en países más desarrollados. Su Dios, como es obvio, es un Dios bastante tolerante y existe una ausencia de exigencias absolutas. Entonces el espacio, ¿cierto?, para moverse en este tipo de pensamientos y de creencias es muy flexible. Es como que podríamos decir es al gusto del consumidor casi. El deísmo terapéutico moralista, como pregunta, ¿cierto?, ¿ha colonizado al cristianismo? ¿Ha colonizado el cristianismo? Bueno, en Estados Unidos, un porcentaje significativo de creyentes, practicantes, han adoptado este modo de pensamiento. Entonces, en cuestiones tan elementales y básicas como la soberanía de Dios, ahora ya no se habla de eso, sino que se habla de la soberanía del yo. Es decir, yo soy mi propio gobernante, yo soy mi propio soberano. Y los problemas de los hombres, los problemas de la humanidad, se reducen a patologías que requieren tratamiento. Esta frase es bastante llamativa, ¿cierto? Porque cuando se afirma que todo se trata de patologías que requieren tratamiento, entonces lo que subyace detrás de esa afirmación es que el pecado desaparece del esquema. Finalmente es como que estamos dañados. Entonces, estamos tan dañados que necesitamos tratamiento. Y eso enmascara, por así decirlo, o cubre literalmente la realidad del pecado. Y cuando la realidad del pecado es cubierta, es tapada, es escondida, eh, ya prácticamente el evangelio se hace innecesario. Por eso es tan importante conocer estas cosas, ¿cierto? Cuando hablamos de la ira y de la justicia de Dios, son doctrinas desfasadas del pasado, que ellos no las ven como poco útiles. ¿Por qué? Porque ese tipo de doctrinas no ayudan a la realización personal. Y este deísmo terapéutico moralista es justamente lo que persigo, ¿no? La realización personal. Como yo dije antes, y en otras palabras tal vez, el evangelio es un accesorio que es absolutamente prescindible dentro de este esquema de pensamiento.
La secularización y el impacto del deísmo terapéutico moralista. La investigación del 2005 prosiguió en el año 2010. Entonces este mismo grupo de jóvenes, o buena parte de ellos, ya no tenían entre 13 y 17 años, sino que ahora tenían entre 18 y 22. La pregunta que surge es la diferencia de edad. ¿El ser mayores va a implicar algún cambio? Sí, obviamente sí. Y a este grupo los investigadores le llaman adultez emergente. ¿Cuáles son sus características? Llegan más tarde a la edad adulta por la educación superior. También se retrasa el casamiento y tienen inestabilidad económica, producto de lo mismo, y una dependencia extendida hacia los padres. ¿A qué nos referimos con esto? Es como lo que hace algún tiempo se denominaba la generación canguro, era, o marsupial, no recuerdo, que en el fondo se quedaba mucho más tiempo con los padres que la generación anterior. Entonces, esto nosotros lo vemos y es algo que hasta el día de hoy está muy presente en nuestra cultura. Y lo que tal vez es más preocupante es que esto se extiende e incluso se hace muy habitual, y conforme pasa y viene la próxima generación, va a ser más habitual aún. El abanico de los jóvenes que están es amplio. Hay de convencionales eh, hasta convencionales ortodoxos, bien digo, hasta agnósticos y ateos. Sin embargo, el promedio mayor es ambiguo en sus características. Son personas a veces algo religiosas, a veces algo agnósticas, no tan definidas. Tienen distancia de los padres y de la fe que profesaron sus padres. Sin embargo, tienen una relación positiva y dependiente. Yo creo que básicamente es porque es conveniente, ¿no? No buscan conectar formalmente con las iglesias. No les interesa nada formal. Posponen el matrimonio y la formación de la familia, pero no posponen el sexo, ¿no? Entienden que es pecado y prometen en su cabeza, ¿cierto?, en algún momento sentar cabeza. Lamentablemente ese sentar cabeza no suele llegar nunca. ¿Por qué, iglesia? Porque el pecado es engañoso y el pecado engendra más pecado. O sea, cuando nosotros pecamos, lo que tenemos que hacer rápidamente es arrepentirnos. No empezar a jugar con el pecado como que si lo pudiésemos nosotros manejar a nuestra propia discreción. El pecado enceguece, el pecado nos ensucia todo y hace, como dije antes, el pecado va a engendrar más pecado. Por eso el arrepentimiento debe ser constante y no debemos nosotros ponernos en posición de manejar este tipo de cosas. Tres alternativas para un adulto emergente que toma en serio su fe. Esto entre comillas, ¿no? Que toma en serio su fe. La primera, donde hay una menor representación, es rechazar las fiestas y las relaciones sexuales prematrimoniales. Lo segundo es hacer una especie de división, compartimentar drásticamente sus vidas para que sus fiestas y actividades sexuales estén separadas de la vida de iglesia. Y lo tercero es vivir la contradicción cognitiva, ¿cierto? De estar comprometidos con ambos escenarios incompatibles y excluyentes. La segunda y la tercera yo encuentro que son algo parecido. Ahora, ¿qué pasa con estas tres alternativas? La mayoría de estos jóvenes terminan alejándose de la religión y yo les digo, en los años que soy cristiano, probablemente los que también llevan más años, somos testigos de eso, no sé, no podría dar una cifra exacta, pero de los jóvenes que he conocido, que he compartido, a los cuales les he predicado, que son varios, los que hoy permanecen en las iglesias, el porcentaje es menor, porcentaje es menor. Y eso tiene que ver con esto, ¿no? Porque finalmente no logra compatibilizar esta vida del mundo con la vida que Dios demanda. Finalmente el mundo, a través de sus distintas estrategias, se los termina ganando. Ahora mismo recordé, ¿cierto? Esto que es muy conocido, que cuando un joven o una joven se enamora de alguien que no es creyente y dice que lo va a convertir, ¿sí? Lo va a convertir. Finalmente, los casos mayoritarios
es que no lo convierten, sino que más bien esa persona que no tiene conocimiento de Dios termina arrastrándolo al creyente hacia el mundo. ¿Okay? Lo que pasa una y otra vez, a pesar de las constantes y reiteradas advertencias que nosotros podamos hacer. Esta es una generación que en comparación con sus padres son menos religiosos, son menos interesados en la doctrina y tienen un compromiso nulo o cercano a cero con la iglesia. La tendencia continúa, es decir, estos que veíamos, ¿cierto?, al comienzo que eran adolescentes, recién los describimos como jóvenes, y ahora ya han alcanzado los 30 años, este mismo grupo de personas. La pregunta es, ¿han mejorado las cosas? ¿Han sentado cabeza? Lo cierto es que no, la generación se vuelve cada vez más egoísta, el matrimonio se sigue retrasando, ya el asunto de la paternidad aparece, cierto, en escena, pero la decisión es postergar y rechazar de plano cualquier religión. En Estados Unidos se va menos a las iglesias y nacen menos bebés, ¿cierto? Y nosotros analizamos un poco de datos en algunas de estas clases respecto de Chile y veíamos que incluso en nuestro propio país, ni siquiera en el contexto de iglesia, pero están naciendo pocos niños. El año pasado me parece que fue un año en el cual nacieron más bebés que otros años, sin embargo, aún no se llegaba a la tasa de reposición que debiese tener una nación para que la nación en la extensión del tiempo siga viviendo, siga existiendo. Y eso, obviamente, en el contexto de las iglesias no es diferente. La cultura de Estados Unidos, las iglesias no solo son lugares de culto, sino también lugares de unión, de identidad y de educación. Algo similar ocurre también en nuestro propio contexto, ¿no? Lo que está pasando a través de la secularización y este tipo de pensamientos que empiezan a infiltrar y a infectar el pensamiento cristiano, es la evaporación del cristianismo cultural o nominal. Los que asisten principalmente lo hacen de manera ocasional, y cuando alguien asiste de manera ocasional, una de las razones doctrinales que puede estar detrás de ese comportamiento es una eclesiología. La eclesiología es la rama de la teología que estudia la iglesia, poco consistente, poco firme. Por lo tanto, en un amplio sentido de la palabra, una convicción teológica también muy débil, y generalmente son grupos liberales o convencionales, es decir, liberales y por otro lado personas con un arraigo más a la tradición, ¿cierto? Pero esa tradición separada de la convicción teológica, por decirlo de algún modo. La identidad religiosa ya no es valorada por la cultura. En una nación como los Estados Unidos, ¿no?, donde el protestantismo era una religión bastante mayoritaria y donde el ser protestante implicaba o tenía cierto valor. Hoy día ya esa realidad ha estado empieza a quedar atrás. En importantes iglesias, el doctor Moller, el pastor Moller, citaba la realidad de los bautistas del sur, que es una denominación enorme que siempre está creciendo, y también ahí en el libro él cita algunas cifras donde lamenta, ¿cierto?, que incluso en su iglesia, en su denominación, han habido bajas respecto de quienes componen esas iglesias. Entonces, hay una disminución de miembros, y a pesar que podría pensarse, bueno, hay disminución de miembros porque no se está evangelizando de manera efectiva, pero la razón, o una de las razones que explica también este fenómeno, es también la caída de los nacimientos. Y ahí cuando caen los nacimientos, obviamente podemos leer ese efecto también como una respuesta, ¿cierto?, a la secularización. O sea, a pesar de que una iglesia como los bautistas del sur, que doctrinalmente son fuertes, da cuenta, ¿cierto?, de que aún los pensamientos seculares, ¿cierto?, se infiltran en la iglesia. Los hijos de padres cristianos tienen más probabilidades de hacer profesión de fe
y de participar en la iglesia de edad adulta. Eso es interesante, ¿no? Y cuando los padres cristianos tienen menos hijos, esto también afecta el número de futuros conversos. Yo tengo una teoría, y digo que es teoría porque es a nivel de observación, siempre me gusta observar. Usted sabe que el movimiento pentecostal a nivel latinoamericano y también obviamente chileno es el más grande dentro de la realidad evangélica. No hay otro que se le acerque siquiera respecto de números. Y, y mi teoría es la siguiente, es que el movimiento es tan fuerte y yo no sé cómo será la realidad ahora porque estoy alejado del pentecostalismo, pero por lo menos cuando yo era joven y observaba la realidad, es que las familias se involucran en la realidad de la iglesia y esas familias tenían hijos y no tenían pocos, tenían 3, 4, 5 hijos y así la iglesia iba creciendo. Iba creciendo. A su vez, esos hijos después se casaban y tenían más hijos, se quedaban en la iglesia. Da cuenta un poco de esto, ¿no? De un crecimiento exponencial, un crecimiento bastante rápido. Entonces, eso hoy día está siendo afectado, claramente, y porque la secularización, como dice nuestra presentación, afectó nuestra manera de entender el hogar y la familia como un bien esencial y social. Entonces, el concepto del matrimonio como un vínculo sagrado, la maternidad y la familia sufren por la era secular, que en el fondo ya no pensamos desde la cosmovisión bíblica, sino pensamos muchas veces más desde el lado de la cosmovisión secular. Cada vez hay más hogares con un hijo o sin hijos. Esto nos muestra el incremento, ¿cierto?, en la velocidad de la secularización que los estudios no previeron, o sea, no vieron que esto iba a venir de forma tan acelerada. Y esto que menciona ahora último es realidad también en la iglesia, hermano. Es realidad también en las familias de la iglesia. ¿A dónde podría llevar esta tormenta? Todo esto estos datos que estamos analizando, tratando de comparar con nuestra propia realidad latinoamericana y chilena, estamos frente a un cambio profundo en el tipo de interacción entre los seres humanos, y aquí aparece otro elemento muy importante de cara a lo que hemos estado viendo hoy día del deísmo terapéutico moralista, y es precisamente la introducción de la tecnología. Tecnología que se expresa en los teléfonos, los videojuegos y todo tipo de pantallas. Y aquí hay algo que llama la atención, ¿no? Ya no hay cortejo y la capacidad de entablar conversaciones importantes parece anticuada, porque hoy día, básicamente, de manera práctica, todo se hace a través de las pantallas. La próxima generación, ¿cierto? Nuestros hijos comenzarán a sentir los efectos de no haber conocido el mundo sin las redes sociales y sin los teléfonos inteligentes. No sé si nosotros nos alcanzamos a dar cuenta de eso, ¿cierto? Los que vienen ahora, nuestros hijos, no van a conocer el mundo como lo alcanzamos a conocer nosotros, sin este avance tecnológico. Y quizás es altamente probable que no estemos preparados para poder poner atajo a los efectos que eso va a producir. Y los resultados, ¿cierto? Lo que esto va a traer es un efecto que va a alcanzarlo todo, un efecto transversal, cultural, social, político y teológico. En la política, ¿cierto? Hay una inclinación hacia la corriente liberal, dependiente a veces del lado, sea izquierda o derecha, pero hay una fuerte inclinación hacia lo liberal en desmedro de los que son más conservadores. Y obviamente esto está amparado también por el uso de toda esta tecnología que hoy día vemos nosotros, ¿no?, en la política, como hay un fuerte interés también por hacerse presente en los medios masivos digitales. En teología vemos efectos como el retraso, un retraso debiese decir ahí, en la fecha de la boda, la deconstrucción de la familia. La próxima generación rechazará cualquier visión teísta de la vida y va a rechazar también cualquier religión. Y es esperable porque muchos de estos futuros hombres y mujeres no habrán tenido nunca contacto con la iglesia, ni siquiera con un servicio religioso. Es un panorama
desesperanzador, ¿no? Podríamos decir. Sin embargo, aquí viene, y siempre es bueno recordarnos las buenas noticias, el Evangelio y la próxima generación. Aunque, como yo decía recién, el escenario es adverso y parece empujarnos hacia la desesperanza e incluso hasta la desesperación, tenemos que hacernos la pregunta: ¿cómo podemos los cristianos y las iglesias revertir los efectos de esta secularización sobre las presentes y futuras generaciones? Yo creo que todos discernimos y sabemos un poco la respuesta. Solo el poder de la cruz y una vida según la cruz detendrán la marea y harán detenerse a esta tormenta que se avecina. Podríamos pensar, como hemos dicho en otros capítulos, ¿no? Necesitamos un político representante, necesitamos alguna estrategia interesante para atraer a los jóvenes. Todo eso ya se ha hecho, ya se ha intentado, pero nosotros, hermanos, tenemos que descansar en el poder del Evangelio y obviamente nosotros mismos ser personas que viven en conformidad a ese mensaje. No sacamos nada con tener tremendo discurso evangélico y vivir nuestras vidas lejos de lo que el Evangelio implica. Los padres cristianos, y yo incluyo también a los formadores, ¿no? A veces hay personas que no necesariamente son padres, pero sí son formadores, tienen la posibilidad tal vez de influenciar sobrinos, niños, y los formadores deben centrar sus vidas en la gloria del Evangelio y en la buena nueva que el Evangelio garantiza, ¿sí? Recuerden que todo lo que esta generación que hemos estado describiendo, en el fondo espera una mejor vida ahora. Es como un poco el Evangelio, se parece en ese sentido al Evangelio de la prosperidad, ¿no? Una mejor vida ahora, en el ya. Ellos no están pensando lo trascendente. Sin embargo, el Evangelio justamente pone nuestra mirada en lo que trasciende, ¿sí? En lo que trasciende. Y obviamente tiene efectos también en lo inmediato. El Evangelio nos traza una manera de entender la vida diferente a la que la cultura en general tiene. Y eso va a afectar nuestra forma de entender el matrimonio, la familia, y de permanecer firme frente a esta tormenta, ¿cierto?, que se avecina. Debemos, por lo tanto, ser fieles al Señor, a su palabra, y tener la convicción que en medio de tanta presión, Dios mismo nos va a brindar y nos va a mostrar el camino correcto para enfrentar esta crisis. La Iglesia debe aplicar el poder del Evangelio, esto muy práctico lo que describe el pastor acá, al menos de 3 formas. Los padres cristianos deben ver la Iglesia como la principal y más importante prioridad para el horario semanal de su familia. Me acuerdo, yo hacía un alcance hace poco, ¿no?, respecto de, no sé cuándo surgió esto, pero yo me acuerdo, yo siendo joven, surgió esta idea de que el domingo era el día de la familia y de que tú podías olvidar las actividades de la iglesia si era necesario para tener tiempo con tu familia. Me acuerdo muy claramente. Bueno, esa idea desafía un poco lo que el pastor estaba mencionando acá, respecto de ese día tan particular, ¿no? Y eso obviamente fue mermando, ¿cierto?, la importancia de la vida de iglesia también, al menos en el contexto nuestro. Y muchos creyentes empezaron a sentir con la libertad de hacer, por ejemplo, de la reunión del día domingo, algo absolutamente prescindible y alternativo. Así como que si yo quiero voy, y si no, tomo el auto y me voy a la playa, o me voy de paseo porque voy a disfrutar con mi familia. Bueno, ahí un poco se ve esto, ¿no? Y el llamado que hace el autor del libro, para que nosotros veamos el tiempo de iglesia como principal y que sea prioritario en torno a nuestra familia. No es que no existan otros espacios para compartir, pero definitivamente cuando los padres tienen prioridad respecto de lo que dice relación con la iglesia, eso es una señal, es un ejemplo para nuestros hijos, ¿sí? Versus que si yo mismo como padre suelo tener el día domingo como alternativo, obviamente eso también es una señal para los niños, es una señal ejemplar, ¿sí? Por eso debemos ser muy cuidadosos con esto. Las marcas distintivas de los jóvenes que permanecen en las iglesias es que hayan hecho una relación sólida, al menos con una persona adulta. Solo con una, dice el autor.
Es decir, si nuestros jóvenes logran relacionar, y no dice precisamente que sea el pastor o algún líder, pero una persona adulta, madura, creyente, esos jóvenes suelen también permanecer en la vida de iglesia. Aquí estamos hablando, hermanos, de asuntos prácticos, estamos hablando de asuntos estadísticos. Sabemos que la salvación es del Señor y Él es quien llama y todo eso, pero aquí el autor nos expone a asuntos estadísticos, ¿sí? Y el énfasis de estos asuntos estadísticos es precisamente nuestra responsabilidad, ¿sí? Nuestra responsabilidad frente a las generaciones con las cuales nosotros estamos viviendo y proyectando hacia el futuro. Es esencial poner a nuestros hijos en contacto con el pueblo de Dios y una comunidad llena del Evangelio. Aquí el autor hace mucho alcance a su propia experiencia y cómo la iglesia tenía un buen número de actividades, podríamos decirlo, para que los jóvenes, los adolescentes, se vincularan a esas actividades. Me llamó la atención porque dentro de la, digamos, sana doctrina, entre comillas, no todos creen en esto. Algunos, hay otros pastores que dicen que no, que todo tiene que ser la misma enseñanza, la misma palabra. Bueno, el caso del pastor Moller, él defiende esta postura de tener suficientes espacios para que los jóvenes participen. Ahora, el problema, hermano, no está en los espacios. El problema es que esos espacios estén saturados de la verdad del Evangelio, ya sea para un niño, para un adolescente, para un joven. Ahora, cuando convertimos en el espacio en un fin en sí mismo y ya se transforma en una actividad recreativa que no tiene nada que ver con el Evangelio, ahí sí estamos en problema. Pero me pareció muy buena la observación del pastor en base a su propia experiencia y creo que debe llamarnos la atención a nosotros eso como iglesia local. Segundo, los padres debemos controlar, ¿sí? Tener en control las pantallas. Esto también lo sabemos, hermanos. El acceso libre a Internet es una ventana hacia vicios, pecados como la pornografía, ideologías engañosas y visiones del mundo que son perjudiciales para una mente moldeable, como es la mente de los niños, los adolescentes y los jóvenes. Veíamos noticias justamente hace un par de días acá en casa con mi esposa y había un reportaje respecto de los padres que le entregaban celulares con acceso a Internet a los hijos. Y los casos eran de niños de 8 años con acceso libre a Internet. Y bueno, usted ve, ¿cierto? Ellos generalmente, los padres decían, es que no, yo trabajo en el área de salud, entonces no tengo cómo comunicarme con él. El propósito inicial era mantener la comunicación. Sin embargo, el niño ya pasaba prácticamente todo el día en Internet sin ningún tipo de filtro respecto de lo que él está viendo, lo que es sumamente peligroso, hermano. Por lo tanto, aquí un llamado para nosotros los padres, ¿no? Que a veces para resolver la inquietud de nuestros hijos, les pasamos el celular. Tampoco quiero demonizar el uso del celular, pero definitivamente tenemos que estar mucho más atentos, porque lo que para nosotros era algo impensado, ¿sí? Yo me acuerdo cuando yo hacía trabajos hasta en la universidad, hermano, había que ir a las bibliotecas, buscar la información, qué decir cuando uno fue a la básica o a la media, lo mismo. Ahora, hermano, está todo ahí en Internet, así de fácil, así de rápido. Y como el Internet puede ser una muy buena plataforma, muy constructiva, muy educativa, incluso para asuntos doctrinales, yo creo que muchos hemos sido beneficiados a través de pastores que nunca vamos a llegar a conocer, pero que sin embargo escucharlos nos benefició a nuestra vida espiritual. Es una gran verdad. Pero también la maldad es masiva en Internet y tenemos que entenderlo así. Y los padres, todos los que somos padres, ya sea de niños, de adolescentes, de jóvenes que aún están bajo nuestro resguardo, ¿no? Que viven en nuestra casa, por lo tanto tienen que someterse a las normas de la casa, tenemos una responsabilidad sobre ellos y tenemos que controlar lo que ellos están viendo. Tercero, recuerda que estamos viendo cómo aplicar el poder del Evangelio, al menos en 3 formas. Vivir el Evangelio en el hogar, y aquí hablamos de adoración familiar, devocionales familiares, memorizar las escrituras y tener un tiempo en familia de calidad. La pregunta, ¿cómo podemos esperar que nuestros hijos conozcan a Cristo
y vivan una vida conectada al pueblo de Dios si en casa no se habla nunca del Evangelio? En casa no se habla nunca del Evangelio. Tenemos un gran desafío y una gran responsabilidad, iglesia, de saturar nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras casas con la verdad del Evangelio. Eso hace la diferencia muchas veces. Si perdemos, una frase final que yo condensé, si perdemos a nuestros jóvenes, imagínense si perdemos a nuestros jóvenes, la iglesia no tiene futuro, no tiene futuro. Pero aquí está la esperanza a la cual nos arraigamos, en la cual creemos, en el poder y la suficiencia del Evangelio, pero eso también nos demanda. Así que, bueno, damos gracias al Señor también por este capítulo y lo damos por finalizado.